Para quitar el router del operador y montar tu propio router neutro, lo primero que vas a necesitar es una ONT. Así que hoy os voy a enseñar todo lo que debéis saber para montar vuestra propia ONT en casa. Cómo funcionan, cómo se instalan, cómo se configuran y cómo de compatibles son. Es el primer paso de todos, y no es que sea complicado, pero con lo que vais a aprender en este vídeo os va a resultar mucho más fácil. De nuevo voy a intentar hacer un vídeo entendible por todo el mundo, sin grandes términos técnicos. Para hacer este vídeo he comprado varias ONTs, tanto nuevas como de segunda mano. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué es una ONT? ONT significa terminal de red óptica. Es un conversor de medios entre la fibra óptica, señales de luz y nuestro cable de red, señales eléctricas. Una ONT está controlada por otro dispositivo llamado OLT que está en la central del operador. Cuando conectamos una ONT a una línea de fibra óptica, se realiza un proceso de emparejamiento con la OLT de varios pasos. Lo primero que ocurre es que la OLT verifica que la ONT tenga acceso a la red, y luego veremos cómo hace este procedimiento. Y lo segundo que ocurre es un proceso llamado ranging. La OLT va a medir la distancia física que hay entre la propia OLT y la ONT para asignarle un retraso en la comunicación y que de esa forma pueda comunicarse sin pisarse con otras ONTs que estén enchufadas a la misma OLT. Sí, tu fibra no es solo para ti. De hecho, hasta 64 abonados pueden utilizar la misma fibra óptica. Y ese es el motivo por el cual es muy importante que las ONTs estén coordinadas. Sí, la ONT tiene que ser compatible con la OLT. Las redes GPON se basan en estándar de la ITU. Pero como no sorprenderá a nadie, cada fabricante luego ha hecho ciertas modificaciones en la implementación. De hecho, específicamente, los protocolos que gestionan y configuran remotamente las ONTs son distintos en cada fabricante. Es por ello que inicialmente una OLT de un fabricante como Alcatel-Lucent o Huawei solo era compatible con ONTs de Alcatel o de Huawei. De hecho, Telefónica al inicio de su despliegue de fibra óptica utilizó equipamiento tanto de Alcatel como de Huawei, y es por ello que dependiendo de la zona en la que estuvieses y de la OLT de tu central, pues te instalaban o bien una ONT de Alcatel o bien una ONT de Huawei. Todo esto ha ido cambiando un poco con el tiempo y los fabricantes han incorporado algo llamado interoperabilidad. De esa forma sus equipos pueden trabajar con ONTs de otras marcas. Pero esto no es perfecto. Hay OLTs de fabricantes como Alcatel-Lucent que son bastante más puñeteras y tienden a limitar la compatibilidad con otras ONTs. Así que no todo vale con todo. Primera regla de oro. Actualmente hay tres marcas de OLTs ampliamente usadas en España. Por una parte Huawei y Alcatel-Lucent, que son las dos que utilizan Movistar en sus despliegues. Y adicionalmente muchos otros operadores como Orange, Vodafone, Digi y otros más pequeños utilizan ZTE como marca para sus OLTs. De hecho hay operadores que al ir comprando otros operadores han ido incorporando dentro de sus redes de fibra otras marcas y otros modelos de equipamiento y por lo tanto tienen bastante buen berenjenal, como es el caso de Orange y Yastel. Que digo yo que aunque solo sea por el número de ONTs que estoy acumulando en casa, dale un like al vídeo, anda. Así que vayamos con la pregunta del millón. ¿Qué ONT compro? Idealmente una ONT del mismo fabricante que la OLT. Claro, me vais a preguntar que qué OLT tenéis, y es algo que no podéis saber fácilmente. Es posible que el instalador te lo pueda decir, sobre todo si es una instalación sobre Neva, de lo cual hablaremos luego. Es posible que algún vecino tenga alguna ONT ya de su instalación y puedas ver de qué marca es, pero si no, no hay una forma sencilla de saber. Así que la idea es intentar utilizar una ONT de aquellas que son ampliamente compatibles. Movistar, por ejemplo, tiene un número limitado de ONTs que están homologadas para su despliegue de fibra óptica y para el servicio Neva. ¡Ay! Neva. Todavía más complicaciones. ¿Qué es Neva? Bueno, pues si tu operador de fibra óptica con el que contratas, un Orange por ejemplo, en vez de tener su despliegue de fibra utiliza la fibra de Movistar, la que tiene Movistar desplegada, eso se llama Neva. Posiblemente también lo conozcáis como fibra directa o fibra indirecta, igual que pasaba con el ADSL. Lo más probable es que si llamáis a vuestro operador os pueda decir si estáis en fibra directa o indirecta bajo Neva. Pero si no, también os podéis ir a la calle o al RITI y mirar si solo hay CTOs de Movistar, en cuyo caso pues ya sabéis que es fibra indirecta, o si vuestro operador ha hecho una instalación de fibra, un despliegue de fibra en vuestro domicilio. Y Neva es muy importante porque en realidad da igual con el operador con el que contrates, si utiliza
la arquitectura de Movistar, la fibra de Movistar sobre Neva está utilizando equipos de Movistar, OLTs de Movistar, y por lo tanto la ONT tiene que ser compatible con ONTs de Movistar. Así que se puede dar el caso de que digas, bueno, es que Orange utiliza OLTs ZTE, pero si utilizas Orange sobre Neva, pues sabes que tu OLT va a ser o Alcatel o Huawei. Yo lo que más conozco es Movistar porque es lo que utilizo. En el caso de que utilicéis otro operador o un operador local, os voy a dejar en la descripción del vídeo enlaces a los foros tanto de banda ancha como de ADSL Zone, porque ahí vais a poder ver qué tipos de OLTs tiene vuestro operador y sobre todo qué tipo de ONTs están recomendadas para vuestro operador. Igualmente os voy a resumir las ONTs más compatibles según el operador que tengáis. Para Movistar o Neva, la recomendación es que utilicéis una ONT de Alcatel, la i240T o la Nokia G010GP, que de hecho es la que yo estoy utilizando en casa, funciona muy bien. Los modelos de Huawei, de ONT Huawei, también suelen funcionar bastante bien, ya sea con OLTs de Alcatel o OLTs de Huawei. Movistar tiene homologados los modelos HG8240H y algún modelo más que os dejo en la pantalla en la descripción. Pero este, por ejemplo, es el EG8010, que en principio no está homologado por Movistar y funciona perfectamente. En el caso de Orange, Digi y otros operadores que utilizan OLTs ZTE, lo más recomendable es que compréis una ONT de ZTE. Pero también he leído que las ONTs de Nokia o de Alcatel suelen funcionar bien. Lo bueno es que las ONTs son baratas y las podéis encontrar en páginas como Wallapop de segunda mano por 10 hasta 20 euros fácilmente. Todas las que veis vienen de ahí. ¿Y qué pasa con estas Ubiquiti, Loco y demás modelos que están tan de moda y salen en tantos vídeos? Se recomiendan mucho y es verdad que son bonitas, son pequeñas, la verdad es que son muy estéticas, pero tienen varios problemas. Lo primero es que son muy caras, o por lo menos mucho más caras que cualquier otra ONT que podamos comprar. Lo segundo es que no son compatibles con la mayor parte de las OLTs de Alcatel, como es mi caso, por lo tanto, a mí no me funciona. Y lo tercero es que no son compatibles con los servicios de televisión que emiten por multicast, como por ejemplo Movistar Televisión. Y no lo es, y no lo ha sido, y no lo va a ser. Más que nada porque llevan prometiendo años que lo van a hacer compatible y no funciona. Pero tienen una enorme ventaja. Permiten que configuremos tanto la contraseña GPON como el serial number, del cual hablaremos ahora, pero vais a ver que es muy importante para cierto tipo de operadores. En el peor de los casos, quizás os toque probar un par de marcas y modelos que compréis por Wallapop. Nunca os vais a gastar más de 20 o 30 euros. Ahora vayamos con la configuración. Antes os he dicho que en el proceso de arranque de una ONT se identifica con la OLT para que ésta le dé acceso a la red. Y esto se puede hacer de varias formas. La más sencilla y la más utilizada, por lo menos en España, es la identificación con algo llamado IDONT, IDONT, contraseña GPON o contraseña ONT. Es una clave de 10 caracteres alfanuméricos que normalmente se ve identificada como una clave de 20 caracteres hexadecimales. Cada cliente tiene un IDONT único. Es su identificador de cliente que le permite acceder a la red del operador. Casi todos los operadores grandes en España utilizan esa contraseña GPON, salvo uno, Digi. Sí, luego hay también operadores pequeños que tampoco utilizan esta contraseña para identificar la ONT. Digi utiliza el serial number, el número de serie de la ONT que nos instala, por lo tanto hace que sea mucho más difícil que utilicemos nuestra propia ONT. Y aquí es donde esta ONT de Ubiquiti Loco viene muy bien, porque aparte de poder configurar la contraseña GPON, también nos permite trucar y cambiar el serial number que envía a la OLT, y por lo tanto lo hace compatible con Digi. Sí, engaña a la OLT de Digi. Hay muy pocas ONTs que permitan cambiar fácilmente el serial number. ¿Y cómo sacamos el ID ONT que tenemos en nuestro router actual? Pues depende del operador. Algunos operadores como Movistar lo ponen muy fácil y solo tenemos que acceder a una URL de configuración en el router para tener acceso a la cadena. En el caso de otros operadores hay que bichear un poquito más para acceder a esta cadena de identificación, y en el caso de algunos pocos operadores, sobre todo locales más pequeños, hace falta seguir manuales técnicos bastante más avanzados para acceder a volcados de memoria y a otro tipo de cosas que nos permiten acceder a esta contraseña GPON. Lo más fácil es que cojáis el modelo de router todo en uno que tengáis ahora y busquéis en Google la forma de sacar esta contraseña GPON o la forma de montar vuestra propia ONT y sigáis los pasos. En el caso de Movistar
o bien O2 con los HGU lo ponen muy fácil. Simplemente tendremos que entrar en la configuración del router vía web, habitualmente en la IP 192.168.1.1, y cambiar la URL final a /instalación. Tendremos que introducir la contraseña que está en la etiqueta del router, si no la hemos cambiado, y ya tendremos acceso al campo IDONT. En algunos modelos hay que desconectar antes el cable de fibra óptica. En el caso de Orange con los Livebox también nos permite sacar este IDONT desde la interfaz web. Dependiendo del modelo de Livebox que tengáis hay que acceder de una forma u otra, también os dejo el enlace en la descripción. Y ya para otros operadores, lo que os he dicho, tendréis que buscarlo porque en cada uno es un poquito distinto. Hay operadores que lo dificultan mucho y ya os digo que tendréis que dedicarle un ratito. Ocurre sobre todo cuando se utilizan ONTs ZTE. Ahora hablemos de conectores y de colores. Estamos acostumbrados en España a ver latiguillos de fibra óptica con los conectores de color verde, salvo algunos pequeños operadores. Pero en redes de fibra óptica FTTH tenemos realmente dos tipos de conectores que se pueden utilizar: SC-APC de color verde y SC-UPC de color azul. Físicamente por fuera son iguales y solo varían por dentro con la forma del corte o el pulido de la fibra. En el caso del conector azul, el corte de la fibra es completamente recto, y en el caso del conector verde, el corte de la fibra tiene una pequeña inclinación. El conector APC utilizado mayormente en España permite que haya una menor pérdida de señal óptica entre las conexiones, dado que este corte, digamos que un poquito inclinado, permite que haya menos refracción. Temas muy técnicos, no merecen la pena. Y esto es importante que lo sepáis para que veáis lo que tenéis en casa, porque a lo mejor utilizáis un operador de estos raros que utilizan los conectores azules y por lo tanto necesitáis o bien una ONT con el puerto azul o bien comprar un nuevo latiguillo que tenga por una parte un conector azul y por otro verde. Lo mismo ocurre si compráis una ONT en AliExpress, dado que en China normalmente se utiliza mayoritariamente el color azul y posiblemente la ONT que os llegue a casa tenga ese tipo de puerto. Ojo, no es que sean incompatibles, es que posiblemente el latiguillo de fibra óptica que tengáis no sea compatible. Conectar uno verde en azul o viceversa hará que tengáis mucha pérdida de señal óptica. Y si la potencia de la señal que os llega es justita, puede que no funcione. En realidad esto es tan sencillo como comprar un nuevo latiguillo con los colores que necesitéis. Son baratos, os dejo algún enlace abajo, no es ningún problema o no debería ser problemático. Si la potencia de señal que os llega es muy alta, puede que ni os deis cuenta, pero si os falla, pues ya sabéis por qué. Y por si me lo preguntáis, no hay posibilidad de que reduzca velocidad, de que digáis, uy, es que a lo mejor me he equivocado al conectarlo y tengo menos velocidad de la que debería. Una red GPON no es como la VSL o el VDSL. La velocidad de sincronización no depende de la calidad de la señal. Una red GPON estándar clásica sincroniza a 2,5 GB de bajada y 1,25 de subida. Pero sincroniza o no. Lo único que puede pasar es que si la potencia de la señal es muy justa, no sincronice y no tengáis internet, o tengáis cortes de vez en cuando, pero no os va a bajar la velocidad. Por cierto, he dicho VDSL, y sí, yo fui uno de esos, no sé si afortunados o no, pero que vivió el VDSL en casa, porque aquí no llegaba la fibra óptica y teníamos la suerte de no tener que contentarnos con el ADSL. VDSL permitía velocidades en España de hasta 30 megas o un poquito más, y básicamente era muy parecido el equipamiento. Esto era un router VDSL muy parecido a los ADSL, pero VDSL tiene una limitación enorme, y es que tenía muy poquita distancia hasta el armario de comunicaciones, si no, no funcionaba. Pero lo guardo como un tesoro porque no hay muchos en España. Otra pregunta muy típica que me hacéis es ¿qué ocurre con el teléfono? Porque, por ejemplo, en esta ONT de Alcatel que tengo aquí, hay un puerto RJ11 para teléfono, de hecho hay dos. Pero en esta ONT de Huawei no lo hay. Originalmente, cuando nos instalaban ONT más router en casa, el teléfono o la línea de teléfono de casa se conectaba a la ONT. Se hacía a través de uno de estos puertos traseros. La línea de teléfono se provisionaba desde la propia OLT a través de una configuración. Después, con los routers todo en uno que llegaron, que llevan incorporado la ONT, el router, la Wi-Fi, todo lo que se les ocurre, dejó de provisionarse el servicio de teléfono desde la propia OLT y se empezó a utilizar un protocolo muy conocido llamado SIP. Esto hace que aunque hoy en día montemos una ONT que tenga puertos de teléfono y conectemos la línea de casa o un teléfono ahí, no vamos a tener teléfono.
Así que realmente podemos comprar una ONT más pequeña y más barata sin puerto porque no lo vamos a poder utilizar desde ahí. El teléfono lo tendremos que configurar desde el propio router neutro que vamos a instalar, nuestro router, y siempre y cuando el operador nos dé los datos para poder acceder a nuestra línea de teléfono. No todos los operadores lo hacen. Hay adaptadores llamados SIP-ATA, SIP-ATA, que podemos conectar por red a nuestra red y por el otro lado tienen un conector para que lo enchufemos a nuestra línea telefónica en casa, de forma que podamos utilizar los teléfonos tradicionales que tenemos en casa. Y si no, siempre tenemos la opción de configurar nuestra línea fija en el móvil y así llevar el teléfono fijo siempre en el móvil. Ya hablaremos de eso, que puede ser interesante en algún caso. Ya tengo mi ONT. ¿Y ahora qué? Ya os he dicho que era el primer paso, esa conversión entre la fibra óptica y el cable Ethernet. Y ahí vamos a enchufar nuestro router. Tenéis que recordar que hay algún router neutro, como pueden ser algunos modelos de Fritz, que ya traen la ONT incorporada, por lo tanto, esto no nos haría falta, pero sí tendríamos que ver que, por ejemplo, la ONT que incorpora el Fritz sea compatible con nuestra OLT. Normalmente suelen serlo. Pero si queréis poner vuestro propio router, haceros un router, comprar un Asus, comprar un MikroTik, haceros un OPNsense, lo que sea, sí vais a necesitar esta ONT. Lo siguiente que vais a necesitar son las credenciales de acceso para configurar Internet. Y esto lo veremos en el siguiente vídeo cuando hablemos de los routers neutros, pero vais a necesitar o las credenciales PPPoE o la configuración de HCP, las tablas en el caso de teléfono, si queréis el teléfono, pues los datos de SIP, si tenéis televisión, ver que vuestro router sea compatible con esa televisión, todos esos datos que vais a poder sacar del router actual y que dependiendo de los servicios que tengáis contratados vais a necesitar más o menos. En el caso de Internet, ya os digo que vais a necesitar los datos para conectaros a Internet sí o sí. Lo bueno y malo de esto es que hay operadores que ponen muy fácil la información, como por ejemplo Movistar, que es genérica, y operadores donde os vais a tener que pelear un poquito más para que os den vuestras credenciales de acceso para configurarlas en vuestro router neutro. En cualquier caso, el operador no debería negaros el acceso a estas credenciales porque tenéis acceso a la libertad de elección de dispositivos. Pero en fin, ya sabemos luego cómo se las gastan. Así que este ha sido el primer paso, pero ha sido muy importante si queréis meter el router del operador en un cajón. Espero que os haya servido para entender cómo funciona todo esto, para entender cómo es la relación entre ONTs y OLTs, qué funciona con cada fabricante, qué tipo de configuraciones hay que hacer, dónde podéis encontrar la información específica para vuestra ONT, porque hay tantos routers en el mercado que al final intentar hacer un tutorial genérico no va a aplicar en vuestro caso, pero sí que si entendéis qué es lo que tenéis que buscar, pues os va a ser mucho más sencillo poder hacerlo en vuestro caso. Y en el siguiente vídeo seguiremos bajando un nivel y empezaremos a hablar de routers. Va a ser muy interesante. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si es así, déjame un comentario, dime qué te parece todo este mundo. Gracias Patreons, gracias miembros, como siempre os dejo un par de vídeos que os van a gustar. Para que sigamos juntos un ratito más, nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.